Bien, en este ejercicio nosotros vamos a crear una cadena de integración con los componentes que ya hemos visto durante las semanas para poder determinar a partir de una base de datos que está siendo leída cuáles registros vienen duplicados. Puede suceder que en el trabajo tengamos que leer grandes cantidades de datos que provienen de bases de datos en donde existen registros duplicados. Vamos a armar un procedimiento para poder identificar a estos y poder determinar cuáles y cuántos y cuáles son estos registros duplicados. Vamos a utilizar para este ejercicio el presente archivo de datos, ¿no? Que contiene 5, como ven aquí, contiene 6 registros donde vienen 5 campos, ¿no? Y en donde podemos apreciar que existe una duplicación para el registro del país de España y del Reino Unido, mientras que los registros únicos pertenecen a Francia y a Portugal. Bien, veamos cómo se hace. Vamos a la interfaz de Business Intelligence de BLM Studio. A nivel de Solution Explorer creamos un nuevo paquete. Ese nuevo paquete pues lo vamos a renombrar RDUP PL. Lo renombramos y empezamos a trabajar. Para esta cadena que vamos a armar utilizaremos únicamente la tarea de flujo de datos, Data Flow Task. Le cambiamos el nombre, le podemos poner registros duplicados. Ok, lo configuramos, lo editamos yendo al Data Flow. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestra fuente de datos externa, que es el archivo plano, para lo cual utilizamos el componente Flat File Source. Este Flat File Source lo configuramos para conectarnos a los datos externos. Acá le vamos a poner un nombre y una descripción. Ubicamos dentro de nuestro servidor el archivo con los datos que vamos a trabajar. Indicamos que la primera fila corresponde a los nombres de columna y verificamos los demás parámetros. Vemos a nivel de preview si los datos están siendo correctamente leídos. Los datos en este caso están correctamente leídos. Vemos las columnas con las que vamos a trabajar, que estamos leyendo de nuestros datos externos, y cerramos. Después de esto, estos datos externos los vamos a ordenar. Lo vamos a ordenar en función del campo ID, identificador de país. Utilizamos la transformación sort, lo unimos con el componente anterior, el componente de conexión de datos externos, y bueno, ordenamos estos datos que hemos leído en función del campo identificador de país en forma ascendente. Digamos aquí. Entonces acá le ponemos datos ordenados por ID. Ok. Acomodamos los componentes para que haya una mejor visualización. Y listo. Una vez hecho esto, el siguiente paso es utilizar una función multicast o el componente multicast. ¿Qué es lo que hace este componente multicast? Está aquí. Crea copias de nuestra área de datos que está siendo leída para que nosotros la podamos utilizar en la elaboración de nuestra cadena de integración. Es decir, crea tantas copias de nuestra área de datos que hemos leído, tantas copias como se necesiten para elaborar nuestra cadena de integración. Entonces la conectamos
aquí con el componente multicast, acá ya le podemos cambiar copias de datos, copias de área de datos, ¿no? O copias de área de datos externos, y listo. Vemos de acomodar este componente y lo tenemos aquí. Luego, una vez que hemos hecho esto, vamos a ordenar, perdón, vamos a agrupar. Vamos a agrupar los datos que acabamos de ordenar, los vamos a agrupar por países, y en cada agrupamiento vamos a contabilizar cuántos registros vienen. Esto lo vamos a hacer con el componente de agregación. Utilizamos el componente de agregación para poder agrupar los registros por país. Para eso utilizamos el campo identificación de país, ID de país, y lo agrupamos, y después los contabilizamos. Contamos dentro de cada grupo cuántos registros vienen dados con este comando count all. Entonces aquí ponemos agrupamiento, o poner datos agrupados por países. Ok, una vez hecho esto, lo siguiente va a ser separar aquellos registros que son únicos de aquellos registros que no son únicos o que son duplicados. Es suponer que aquellos registros que no son únicos son aquellos donde el número de registros contabilizados por país es mayor a 1. Entonces, para poder hacer esa separación de registros, vamos a utilizar la transformación división condicional, ¿no? Vamos a utilizar la transformación división condicional. Conectamos el área de datos agrupados por país, y con el componente de división condicional separamos, pues, primero los campos duplicados de aquellos que no son duplicados. Los campos que van a pertenecer al área de registros duplicados son aquellos que cumplen la siguiente condición: aquellos cuyo campo columna count all, ¿no?, que viene de la transformación de agregados, sea mayor a 1. Eso es lógico. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña conversión de formatos de nuestro número 1 para que pueda ser compatible con el campo que estamos leyendo de count all. Y en este caso estamos aquí diciendo que los registros que van a formar parte del área duplicado son aquellos cuyo campo count all es mayor a 1. Y listo. Ok. Y aquellos, obviamente, aquellos que no cumplen esa condición son los registros que son únicos, es decir, aquellos que no son repetidos o que no son duplicados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sortear justamente aquellos y separar a aquellos registros únicos que no son duplicados. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente utilizamos el comando de ordenamiento para poder trabajar con aquellos registros que, en este caso, aquellos no cumplen la condición
de registros duplicados, que es esta otra de acá. Entonces con esto yo me estoy asegurando de que estoy leyendo aquellos registros que son únicos. Y los ordeno. Los ordeno en base al campo igual identificador de país. Y los tengo aquí, ordenados. Entonces aquí, este es registros únicos ordenados por países. Listo. Acá podemos cambiarle, es división de registros duplicados y únicos. Ok. Vamos a acumular esto. Vamos a tratar de ordenarlo. A partir de aquí, esta es una sola rutina, la vamos a llevar para acá. Ok. Ok. La tenemos así. Vamos a ver si lo podemos acomodar. Acá igual. Ya. Ok. Y esto lo acomodamos. Ok, lo acomodamos acá. ¿Qué falta? Lo otro que se tiene que hacer es ahora vamos a utilizar un componente merge join para poder hacer una fusión, una unión y una comparación entre el área de datos externos que está siendo leída y el área de datos únicos o los registros únicos que hemos filtrado a través de este proceso, a través de esta parte de la cadena. Entonces utilizamos una unión y una comparación con el merge join para determinar justamente eso que les mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a comparar? ¿Qué áreas voy a comparar? Primero voy a comparar por el lado izquierdo del merge join, voy a comparar el área de datos externa que es la fuente original de los datos de mi ejercicio, ¿no? Lo comparo y lo uno con el componente merge join. Le indico que la entrada para este merge join va a ser la de la izquierda, va a ser justamente esa. Ok, bien. Y el lado derecho, o sea, la tabla que va a entrar a ser comparada con esta área de datos externa, va a ser la tabla de registros únicos que hemos filtrado en nuestro paso anterior. Entonces la vamos a comparar y lo vamos a unir esta área de datos con el merge join. Ok, y esta va a ser, digamos, el área de datos derecha. Configuramos el merge join y le indicamos, fíjense, que vamos a hacer una comparación de tipo left outer join. Es decir, nosotros vamos a, tomando como referencia la tabla
o el área de datos izquierda, esta de aquí, que viene a ser el área de datos externa, vamos a leer todos los registros y los vamos a transferir en nuestra unión. En aquellos casos en que no encuentre, al compararlo con la tabla de la derecha, que contiene los registros únicos, si los encuentra, carga la información de estos campos. Si no los encuentra, los coloca blanco. Entonces, vamos al fusionarlo, vamos a utilizar el campo del área de datos de la izquierda, o sea, del área de datos externos, el campo de identificador de país, el number 01, color y ítems, ¿no? Todos estos son campos que van a ser copiados, van a ser fusionados, que vienen del área de datos externos. Y también vamos a utilizar en la fusión, vamos a utilizar el campo de la tabla de la derecha de registros únicos ID. Está aquí. Le vamos a cambiar por ID único. Este ID único va a tener un valor solo en aquellos casos en que yo pueda efectivamente encontrar el registro que estoy leyendo de la tabla de la izquierda en la tabla de la derecha. Y eso va a suceder únicamente en los registros o en los países que tienen un solo registro. Ok, lo grabamos y he hecho la fusión. Lo que continúa es hacer una división. Una separación de aquellos registros que son únicos de aquellos que no son únicos. ¿Cómo lo hago? A través de justamente este campo que les estaba explicando. Este campo tomará un valor en el caso de que se encuentre en la tabla de la izquierda, mientras que no tendrá ningún valor si un registro de la izquierda no es encontrado en el campo de la tabla de la derecha. Entonces vamos a utilizar igualmente el componente división condicional, y le vamos a indicar al sistema que voy a crear dos áreas, la de duplicados esta área va a contener aquellos registros que cumplan con la condición de que el campo aquellos registros que cumplen para poder construir la condición para los registros que cumplen, para los registros repetidos o duplicados, vamos a usar la función isNull, ¿no? Esta función me indica si el campo que estoy leyendo tiene un valor nulo. Entonces, ¿en qué campos, en qué registros el campo, vamos a utilizar este campo que les había mencionado en el paso anterior, ID único? ¿En qué registros este campo es único? Perdón, es nulo. Es en aquellos registros que no han sido encontrados, es decir, para los registros duplicados. ¿Y en qué casos va a tener un valor? Es decir, no van a ser nulos. Es en el caso en que tengan un valor, ¿no?
Y entonces así construyo mis dos áreas de trabajo. Estas las voy a, digamos, las voy a llevar, las voy a cargar en un archivo externo, igualmente en un archivo plano tipo flat file. Una para los archivos, para los registros únicos, otra para los registros duplicados. Entonces hago las conexiones con el componente de división condicional al primer archivo plano y le indico que este va a tener los registros únicos. Acá le pongo como nombre registros únicos y lo configuro, ¿no? Creo un nuevo administrador de conexión, le pongo como nombre registros únicos, señalo en qué área de mi servidor voy a tener cargado este nuevo archivo que estoy creando, que se va a llamar también registros únicos, y digo que la primera fila va a tener los nombres de columna, verifico los campos que va a tener mi nuevo archivo que estoy creando y listo. Hago el mapeo de los registros que estoy leyendo con respecto a los registros que va a tener mi archivo de salida y le doy OK. Por otro lado, voy a grabar aquellos registros que están en el área de duplicados. Y acá le cambio de nombre al componente, que van a ser registros duplicados. OK, configuro el componente, creo un nuevo administrador de conexión, voy a poner aquí registros duplicados, ubico el área del servidor donde va a estar grabado, marco los parámetros correspondientes, verifico la exactitud de los campos y el mapeo y le doy OK. Y ya está mi cadena de integración. Mi cadena de integración, que es esta de aquí. Vamos a tratar de ver la posibilidad de dejarla visible en digamos en una sola área de. Vamos a ver si es que podemos acercar los componentes. No. Bueno. Bien. Tendríamos que este es nuestro proceso de integración, ¿no? Vamos a ejecutarlo. El sistema lee los datos externos. Bueno, ejecuta cada uno de los componentes de la cadena de integración. Al final discrimina los registros únicos de los registros duplicados y los graba en los archivos externos que hemos programado. Verificamos en el área de datos del servidor aquellos registros que son únicos, que son estos únicos. Habíamos dicho que es Francia y Portugal, de los registros que son duplicados, que seguramente son España e Inglaterra. España y el Reino Unido, los 4 registros que están aquí, ¿no? Con esto comprobamos que nuestra cadena de integración ha trabajado correctamente. Gracias.